La historia de Grecia es una de las más tempranamente documentadas y estudiadas. Existen fuentes escritas desde el segundo milenio antes de Cristo. El país que actualmente se denomina Grecia se conocía antiguamente como Hélade, pero políticamente estaba fragmentado en numerosas polis o ciudades-estado independientes entre sí, que unas veces se aliaban y otras se enfrentaban en guerras sangrientas. Se dedicaban a la agricultura y a la ganadería, pero dada la pobreza del suelo empezaron a practicar la pesca. Se dedicaron al comercio y a la colonización de otras zonas, por todo el Mediterráneo. Su organización político-social se consolidó de tres formas distintas. Se caracterizó por la construcción a partir de los órdenes. Dórica. Es el más arcaico y simple de los órdenes arquitectónicos clásicos. Proviene del pueblo dorio. Es el orden griego por excelencia. Cuanto más antiguo, más sencillo, dando sensación de robustez. Cuanto más tardío, más esbelto y proporcionado es, logrando así la armonía y la belleza clásica. Se caracteriza por las siguientes peculiaridades. Se conserva bien ya que es muy resistente a la lluvia. No utiliza basa. El fuste de la columna descansa directamente sobre el estilóbato, que es el escalón superior del estereóbato. El fuste es de sección circular, corto y poco esbelto. Las dimensiones de las columnas se refieren al módulo, que es la medida de del radio en la base de la columna. El capitel está integrado por tres piezas. El ábaco soporta directamente la estructura horizontal del edificio. El equino, cuya geometría es la de una figura convexa de revolución, se expande hacia la parte superior. El collarino es una prolongación del fuste. El entablamento está compuesto por el arquitrabe, una especie de viga gruesa y lisa. El friso está decorado por una alternancia de triglifos y metopas. Los triglifos pueden ser una reminiscencia de las cabezas de las vigas de madera de similar escuadría que, cargando sobre el arquitrabe, en su origen también de madera, formarían el entramado estructural de cubrición. Su apariencia es estriada en vertical. Las metopas exhiben bajorrelieves de variados temas ornamentales. La cornisa remata el orden formando un saledizo que generalmente cuenta con una moldura de tipo cimacio. Jónico. Fue el favorito de griegos asiáticos. Es la aportación del mundo oriental, bajo planteamiento griego. Produce una impresión de elegancia, fragilidad y riqueza. Se utiliza para la construcción de templos jónicos. Tuvo su origen hacia el siglo VI a.C., en la costa oeste de Asia Menor y en las islas Cícladas, archipiélago situado al sureste de Grecia en el mar Egeo. Se caracteriza por las siguientes peculiaridades. La columna va dotada de basa. Se trata de una pieza de apoyo. El fuste es de sección circular y suele presentar un ligero éntasis o gálibo. El capitel es el elemento más representativo de este orden y se reconoce por las dos volutas o espirales con que se adorna. El entablamento mide generalmente un quinto del orden total. Está formado por el arquitrabe, el friso, la cornisa. Corintio. Es el más elegante y ornamentado de los órdenes arquitectónicos clásicos. Se atribuye su creación al escultor griego Calímaco en el siglo IV a.C. Se caracteriza por las siguientes peculiaridades. La columna va dotada de basa. Se trata de una pieza de apoyo. El fuste es de sección circular y presenta un ligero éntasis. Está acanalado por 24 estrías separadas entre sí por finos filetes longitudinales. El capitel es el elemento más representativo de este orden y se reconoce por su apariencia de campana invertida o cesta de la que rebosasen las hojas de acanto, cuyos tallos dan lugar a una especie de volutas o espirales en las cuatro esquinas. El entablamento mide generalmente un quinto del orden total. Está formado por el arquitrabe, que se muestra usualmente descompuesto en tres bandas horizontales superpuestas y escalonadas. El friso es una banda continua, sin metopas ni triglifos, adornada con una sucesión de figuras en relieve, carga directamente sobre el arquitrabe. La cornisa, coronada por el alero, forma un saledizo que generalmente cuenta con una moldura de tipo cimacio.
Entre los monumentos más famosos de esta antigua civilización se encuentran el Erechtheion, el Teatro de Dionisio, el Tholos Delfos y Atenea Nike. El Erechtheion se ubica en el sur de la península de los Balcanes, en la polis de Atenas, al lado norte de la Acrópolis. Pericles, en sus planes de acondicionamiento de la Acrópolis para rendir homenaje a la tradición, decidió la construcción de un edificio. Filocles fue el arquitecto designado, consiguiendo conciliar en un único edificio las necesidades de los diversos ritos. Uno de los motivos de su construcción fue la necesidad de preservar los sitios sagrados, ya que reemplazó al antiguo templo de Atenea, que se encontraba entre el Partenón y el emplazamiento actual, y que fue destruido por los persas en el siglo III a.C. durante las guerras médicas. El templo no está dedicado a una única divinidad, sino que está constituido por varios santuarios. 3 de estos santuarios están dedicados a Atenea, Poseidón y Zeus. Se supone que los otros 2 santuarios están dedicados a Cecrope y Erecteo, 2 reyes míticos del África. El pórtico de las Cariátides está conformado por 6 cores en forma de mujer. Se las esculpe a ellas en lugar de columnas típicamente griegas, para simbolizar la condena durante toda la eternidad y aguantar el peso del templo. Está hecho de caliza negra de Eleusis y mármol blanco. Este edificio fue levantado sobre el lugar donde se realizó la disputa entre Atenea y Poseidón. Por este motivo, en este espacio sagrado se albergaban algunas de las reliquias más importantes de los atenienses. Además, se cobijaba una escultura de Atenea caída desde el Olimpo, las tumbas de Créope y Erecteo, una capilla dedicada a la hija de Créope, Pandroso, un pozo de agua salada y un olivo sagrado regalado por Atenea a la ciudad tras su disputa con Poseidón. El Teatro de Dionisio fue el mayor teatro de la antigua Grecia, situado en la parte oriental de la vertiente sur de la Acrópolis de Atenas. Dedicado, como indica su nombre, a Dionisio, dios de las viñas y del teatro, inicialmente se rezaba en su honor alrededor del altar del templo y los espectadores se sentaban a los lados. Después, esos rituales se fueron convirtiendo en las tragedias clásicas de Esquilo, Sófocles, Eurípides y Aristófanes. El graderío o coilón tenía 78 gradas, divididas en 2 niveles por un pasillo circular. El graderío coilón tenía 78 gradas divididas en 2 niveles por un pasillo circular. El graderío rodeaba en unos 2/3 de su circunferencia el espacio circular central llamado orquesta, donde los coros cantaban y danzaban, acompañando con la voz y el gesto la acción dramática. El Tholos de Delfos se encuentra ubicada dentro del santuario dedicado a Atenea Pronaia. Este se encontraba en la falda sur del monte Parnaso. Es una construcción circular, cuya función aún no parece del todo clara, aunque podría estar relacionada con el culto a las divinidades como los templos tradicionales. Si bien es cierto que la forma circular se asocia desde el Neolítico con los monumentos funerarios. La estructura está constituida por 20 columnas dóricas en su exterior y 10 corintias en su interior. Fue realizado en grandes sillares de piedra marmórea, de ahí el nombre de la terraza marmaria. Según relata Vitruvio, el arquitecto de tan novedosa construcción pudo ser Teodoto de Focea, quien aunaría las formas estilísticas del siglo anterior con una planta novedosa para establecer un nuevo modelo constructivo que será reproducido con posterioridad. Atenea Nike, orientado hacia el este, por donde sale el sol, símbolo divino, ocupa un lugar estratégico en la disposición de la Acrópolis. La idea de su construcción en la Acrópolis de Atenas surgió en el 449 a.C., tras la paz con los persas. Sin embargo, Pericles se opuso a la construcción del mismo y no se comenzaron las obras hasta el 421 a.C., comenzada ya la guerra del Peloponeso. Del proyecto se encargó Calícrates. Tuvo que adaptarse al pequeño espacio que se le asignó, un bastión de los Propileos, que domina la subida a la Acrópolis. En su interior hubo un xoanón, imagen de Atenea personificada como Nike, o diosa alada, símbolo de las victorias navales, a la que se cortaron las alas para que nunca pudiese abandonar la ciudad. Fue un templo jónico, anfipróstilo y tetrástilo,
debido a las irregularidades del terreno y el poco espacio disponible. Para su construcción fue necesario construir una base en piedra caliza.